la mente a veces es descriptiva. ¿Sabes? Cuando, no en el caso de los adultos, pero los niños cuando empiezan, por ejemplo, a crecer y aprenden a leer, por ejemplo, entonces van con sus papás caminando en la calle o en un coche o como en un camión o como sea, y acostumbra a la mente describir lo que va viendo y entonces lee letreros y se la pasa leyendo cosas, está describiendo. Ya ves, la mente cuenta historias y las narra, ¿no? Cuando esas historias se pasan en papel, se hace una novela y ya quedó una novela. Entonces, en el caso que tú me estás diciendo, es tu propia mente está describiendo lo que estás haciendo. Y está diciendo, estoy sentada y a ver, estoy en meditación y empieza a narrar. Porque la mente es dinámica y está, cuando está activa, se siente bien, porque la mente es dinámica y siempre está en movimiento. Entonces, la mente se siente bien y tranquila cuando está en movimiento, cuando piensa en algo o cuando narra algo, ¿no? O cuando está divagando. Entonces, eso es el caso de que cuando estás meditando, tu mente, en vez de estar atento, tu mente está describiendo las cosas y puede decir, pues es que estoy pensando, estoy sintiendo tal cosa, es una narración, es como el cuento de una historia, ¿no? Como que le estás contando a alguien que eres tú misma lo que estás viendo, lo que estás viviendo, como si llegaras a tu casa, te vas a la calle, llegas a tu casa y con, no sé, tu familia, tu familia cercana o tu amigo o tu amiga, le narras, le cuentas lo que te pasó. Es que fíjate que estaba yo en mi casa y ahorita que vengo a la tuya, me vine por tal y vi esto y vi lo otro. ¿Ya viste? Contar historias, narrarse historias. Bueno, eso es lo primero que está pasando. Lo segundo, dices, no me doy cuenta del propio ser, de que yo soy el ser. Entonces, la verdad es que la conciencia misma es el ser, pero tienes razón que al principio, aunque hay conciencia, no tienes la absoluta certeza de que yo soy el ser, yo soy la conciencia, yo soy ese ser y esa conciencia, y que ser y conciencia son una sola cosa, no están separados. Ser y conciencia son una sola cosa. Pero al principio digo, como que tengo conciencia, pero no sé si estoy consciente de mi ser. Es que la conciencia es tu ser. Entonces, cuando va avanzando la práctica y uno va meditando y puede hacer ejercicios de afirmación, yo soy el ser, yo soy la conciencia, yo soy el que se da cuenta, en fin, hace que madure la conciencia y que finalmente te convenzas absolutamente que aquel que se está dando cuenta es el ser y que no tienes que buscar al ser, porque no lo puedes encontrar, no hay una, la conciencia no puede encontrar al ser porque el ser es la conciencia. ¿Me expliqué? Entonces, dices, voy a buscar con mi conciencia mi ser, que es lo que dice Ramana con introspección, ¿quién soy yo? Pero esa es una pregunta. Y en cuanto se dirige la conciencia hacia adentro, se encuentra con su ser finalmente cuando se quita la mente, lógico, se encuentra con su ser y dice, yo soy el ser, pero es la propia conciencia. Entonces, lo que tienes que ir, esto que estás ahorita experimentando, es que todavía hay una especie de, en la vivencia espiritual, hay no es una confusión, pero todavía no te acabas de dar claramente cuenta que tu ser y tu conciencia son lo mismo. Pero con el tiempo va a madurar y madurar, contra más tiempo estés en la conciencia, en la conciencia, en la conciencia, dirás, yo soy la conciencia, yo soy el que se da cuenta, y ese es tu propio ser. Por eso le llaman, hace un momento que hablaba yo, sobre el Atman o el sí mismo, mi propio ser, es la conciencia. Entonces, tienes que seguir haciendo prácticas hasta que esa separación, porque dijiste, no sé si me doy cuenta, fíjate lo que dijiste, no sé si me doy cuenta de que es de mi ser. Es que tu ser es la conciencia. Solo tiene que madurar a tal nivel esa conciencia hasta que no hay rastro de duda de que esa conciencia es tu ser. Y entonces ya se logró el objetivo, quedó despierta la conciencia. ¿A dónde? Desperté a la conciencia de qué? De tu ser. ¿Y quién es el ser? Soy yo mismo y es mi propia conciencia. Entonces ya lograste tu despertar.
Ahora, cuando tengas la tendencia a narrar historias, que es una, bueno, digo historias porque no es que estés narrando una historia ajena, pero una historia es, estoy sentado así, estoy en este jardín y ahorita está haciendo viento, está la mente, tú querías estar en el silencio de la mente y resulta que la mente se siente mucho más cómoda y entonces, como no la quieres tú usar, empieza a narrar lo que oye. Ahorita hay viento, ahorita hay música, ahorita hay esto. Entonces debes de buscar que la conciencia se separe de ese que hace esas repeticiones, que es tu propia mente, y las pueda observar. Pueda ser testigo de tu mente dinámica cuando se está moviendo, pero que tú te separas y tú eres nuevamente la conciencia. Y se llama observar los contenidos de la mente, es un poco más difícil. ¿Ya viste? Observar las sensaciones observar el cuerpo es fácil. Nada más estoy atento del cuerpo. Tú sabes cómo está tu cuerpo ahorita. Estar atento de las sensaciones del cuerpo también es bastante fácil. Si hace calor, si hace frío, si hace viento, ¿ya vieron? Es fácil. Por eso se empieza por ahí, atención al cuerpo, atención a las sensaciones del cuerpo, atención entonces a los contenidos de la mente, pero a las emociones que se van viviendo, alegría, tristeza, emociones, estados de ánimo que son un poco diferentes que las emociones. Las emociones aparecen y desaparecen más rápido y los estados de ánimo pueden permanecer más tiempo, como el abatimiento, la tristeza, cuando alguien pierde a un ser querido, no es una emoción, es un estado de ánimo que está permaneciendo más tiempo, pero también lo puedo observar, ¿ya viste? Y luego viene el más difícil, la atención a los propios son los que están narrando eso, que están repitiendo esto que me estás diciendo. Mi cuerpo está acá, pero finalmente también puedo observar y darme cuenta de los pensamientos. Cuando has logrado esto, ya te separaste de lo que llamamos el ego, que es cuerpo y mente. ¿Y qué quedó? Quedó el testigo, quedó la conciencia, que es mi ser, como testigo de, de mi parte humana, que es de mi cuerpo y de mi mente. Entonces ya lo recuperaste. A veces le he llamado en el pasado, es un acto de desenredar, ¿ves? Es como si tu verdadero ser está enredado con tu personalidad humana, bueno, con tu ego humano, con tu cuerpo y tu mente, pero está así, mira. Entonces no objetivizo, ¿ya viste? Pero a base de hacer lo que te estoy diciendo, se va separando, de tal manera que llega un momento en que, yo soy el testigo, yo soy el observador y lo observado es mi cuerpo, mis sensaciones, mis emociones y mis pensamientos que a veces caminan solito, pero yo soy el ser. Entonces ya lograste esa separación. Entonces ahora te identificas con el ser. Dices, yo soy el ser. Oye, ¿y tu cuerpo y tu mente no lo eres? Bueno, lo soy transitoriamente en esta vida. Sí lo soy, pero es más bien una herramienta. Lo que soy, mi verdadero ser, es el testigo que se da cuenta de eso. Entonces ya desenredaste al ego o a la personalidad de tu ser espiritual, ¿ya viste? La conciencia de tu verdadero ser. Esa es un poco la idea. Entonces, vida, no hay más que seguir y seguir y vas a ver que pronto, conforme hagas lo que te acabo de decir, seguramente podrán ver esto. Ya sé que te lo digo ahorita y son muchas cosas las que te dije, pero en el futuro podrán ver, sí lo podrán ver después. Sí, me dicen que todos ustedes podrán ver esto todo el tiempo, te lo llevas a lo tuyo, lo escuchas y lo puedes ver varias veces para que entiendas, bueno, para que absorbas bien lo que te quise decir, porque dije muchas cosas. ¿Sale, vida? Muy bien.